en las vastas y heladas cumbres del Himalaya, donde el viento aúlla historias ancestrales, se esconde una de las leyendas más fascinantes de nuestro tiempo. ¿El Yeti es un gigante peludo que vaga por las nieves eternas o simplemente un mito, un fraude que ha perdurado por milenios? Hoy nos adentramos en este enigma para separar la realidad de la ficción. La historia del Yeti, o el abominable hombre de las nieves, no es un cuento moderno. Durante siglos, los pueblos Sherpa de Nepal y el Tíbet han compartido relatos sobre una criatura simiesca, alta y cubierta de pelo blanco o rojizo, que habita en las altitudes más inaccesibles. Para ellos, no es una leyenda, es una parte de su mundo, una criatura a la que respetan y temen. Lo llaman Mete, que podría traducirse como hombre oso. El interés mundial explotó en el siglo XX. En 1921, el teniente coronel Charles Howe, mientras lideraba una expedición británica al Everest, reportó haber visto unas huellas enormes y extrañas en la nieve a más de 6.000 metros de altura. Sus guías Sherpas le dijeron que pertenecían al Metokangmi, el hombre oso de las nieves. Un periodista llamado Henry Newman, al traducir la historia, cometió un error memorable y en lugar de hombre oso, lo llamó abominable hombre de las nieves. El nombre se popularizó y la leyenda del Yeti cautivó la imaginación de Occidente. Pero las huellas son solo el comienzo. La fotografía más famosa llegó en 1951, gracias al explorador Eric Shipton. Mientras buscaba una ruta alternativa para escalar el Everest, encontró y fotografió una serie de huellas extrañas y enormes en el glaciar Menlong. Las imágenes eran nítidas en una huella alargada, con dedos definidos, junto a su pilot para dar una idea de la escala. Parecía la pisada de un ser bípedo desconocido. Estas fotos se convirtieron en la prueba visual más convincente hasta la fecha y desataron una auténtica fiebre del Yeti. A lo largo de las décadas siguientes, las expediciones se multiplicaron. Aventureros, científicos y cazadores de fortunas se lanzaron a las montañas con la esperanza de encontrar a la criatura. Reinhold Messner, posiblemente el alpinista más grande de todos los tiempos, afirmó haberse topado con el Yeti no una, sino 2 veces. En su libro, Mi búsqueda del Yeti, describe un encuentro aterrador en la oscuridad de la noche con una figura alta y peluda que emitía un silbido escalofriante. Messner, un hombre pragmático y nada propenso a la fantasía, quedó profundamente impactado. Él llegó a la conclusión de que el Yeti no era un simio gigante, sino una especie rara y desconocida de oso. Y aquí es donde la ciencia entra en juego. Durante años, se han analizado supuestas pruebas del Yeti: pelos, huesos, piel e incluso un cuero cabelludo conservado en un monasterio. En 2014, un genetista de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, lideró un estudio ambicioso. Analizó el ADN de más de 30 muestras de pelo atribuidas al Yeti y otros críptidos similares de todo el mundo. Los resultados fueron sorprendentes. Muchas de las muestras del Himalaya coincidían con el ADN de especies conocidas como el oso pardo del Himalaya o el oso negro asiático. Una muestra, sin embargo, arrojó una coincidencia con un antiguo oso polar de hace más de 40.000 años, sugiriendo la posible existencia de un oso híbrido desconocido en la región. Un estudio posterior, publicado en 2017 por la bióloga Charlotte Lindquist, fue aún más exhaustivo. Analizó 9 muestras, incluyendo huesos, dientes y heces atribuidas al Yeti. Su conclusión fue contundente. Todas y cada una de las muestras pertenecían a osos. 8 eran de osos negros asiáticos y osos pardos del Himalaya, y una de un perro. Para muchos en la comunidad científica, este fue el clavo final en el ataúd del mito del Yeti. La explicación más probable era que los avistamientos y las huellas eran simplemente encuentros con osos, magnificados por la altitud, el aislamiento y la rica tradición cultural de la región. Un oso pardo, por ejemplo, al caminar sobre sus patas traseras, puede parecer sorprendentemente humanoide, y sus huellas, al derretirse y unirse en la nieve, pueden crear la impresión de una única pisada gigante. Entonces, caso cerrado. ¿No tan rápido para los creyentes? La ausencia de pruebas
no es prueba de ausencia. Argumentan que el Himalaya es inmenso y en gran parte inexplorado. Una criatura inteligente y esquiva podría fácilmente evitar el contacto humano. Además, ¿cómo explicamos los testimonios de tantos testigos presenciales, desde sherpas locales hasta alpinistas experimentados como Messner? ¿Es todo una simple confusión o un engaño masivo? Aquí la historia se vuelve más compleja. No se puede negar que ha habido fraudes. El famoso dedo del Yeti, que fue robado de un monasterio y llevado a Londres en los años 50, resultó ser, tras un análisis de ADN, un dedo humano. El supuesto cuero cabelludo del monasterio de Comyung, que se exhibía a los turistas, se demostró que estaba hecho de piel de cerrau, una especie de cabrantilope local. Estos engaños intencionados, o no, han manchado la reputación de la búsqueda del Yeti. Sin embargo, la leyenda del Yeti es más que solo huesos, y ADN es un fenómeno cultural profundo. Para los pueblos del Himalaya, el Yeti es un símbolo de la naturaleza salvaje, un guardián de las montañas sagradas. Es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía hay rincones del mundo que no hemos conquistado, misterios que no hemos resuelto. La historia del Yeti nos obliga a preguntarnos, ¿conocemos realmente nuestro planeta tan bien como creemos? Quizás el Yeti no sea un primate gigante, sino una especie de oso desconocida, como sugería Messner, o quizás sea simplemente la personificación de los miedos y maravillas que inspiran las montañas más altas del mundo. Piénsalo. Estás a miles de metros de altura, el aire escasea, el frío es extremo y estás completamente solo. En ese entorno, la mente puede jugar malas pasadas. Un sonido extraño, una sombra fugaz, todo se magnifica. Al final, el enigma del Yeti nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es una criatura real que ha logrado eludirnos durante siglos? ¿Es el resultado de identificaciones erróneas de osos y otros animales? ¿O es un poderoso mito cultural, un producto de la imaginación humana frente a la imponente majestuosidad de la naturaleza? La ciencia parece inclinarse por la explicación del oso, pero el misterio persiste en el corazón de muchos. Mientras las cumbres del Himalaya permanezcan cubiertas de nieve y misterio, la leyenda del abominable hombre de las nieves seguirá viva, susurrada por el viento helado, esperando, quizás, a que alguien finalmente resuelva su enigma. La verdad, sea cual sea, probablemente esté ahí fuera, oculta en algún lugar entre las sombras de los picos más altos del mundo. ¿Tú qué crees, gigante de las nieves o un fraude milenario? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a las heladas cumbres del misterio. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¡Hasta la próxima!